¿Darías una descarga eléctrica letal a un hombre inocente solo porque una figura que representa la autoridad te lo pide? Investigaciones en psicología social sugieren que lo más probable es que sí lo hicieras. En 1961 se llevó a cabo uno de los experimentos más controvertidos de la historia de la psicología social. Stanley Milgram, hijo de judíos exiliados durante la Segunda Guerra Mundial, quiso saber por qué gente normal acaba cometiendo crímenes atroces. Por ello se inspiró en el Holocausto, en cómo gente, ciudadanos, soldados, acabaron participando en los programas de genocidio extremo orquestados por los nazis. Pero ¿y si esos hombres no eran realmente malvados y estaban simplemente obedeciendo órdenes, creyendo que estaban haciendo algo bueno para la sociedad? Para explorar la cuestión, estableció un experimento donde había un experimentador, que era el propio científico investigador, un maestro, que era un voluntario que no sabía nada de cómo funcionaba el experimento, y un alumno que era cómplice del experimentador y que estaba actuando un rol. El alumno se hacía pasar como voluntario del experimento y el maestro pensaba que era otra persona participante voluntaria dentro del mismo. Entonces el experimentador le explicaba al maestro que tenía que preguntarle una serie de preguntas al alumno y que cada vez que el alumno fallara una respuesta tenía que presionar un botón que le daría una descarga eléctrica al alumno. Se le decía al maestro también que el experimento lo que medía era la memoria. Entonces hay que decir que este maestro se ponía en una sala junto al experimentador y el supuesto alumno, que era un cómplice, estaba en otra sala. Con lo cual, cuando el maestro presionaba el botón de la descarga eléctrica, solo podía escuchar al alumno, pero no lo podía ver. El maestro tenía hasta 30 botones que iban aumentando de voltaje. El primer botón era un voltaje leve de 15 y pues supuestamente iba aumentando a medida que el alumno iba fallando respuestas, hasta llegar a la cifra de 450 voltios, una cantidad letal para cualquier persona. Se le decía que si llegaba a esa cifra, a ese botón, sí que había riesgo de perjudicar la salud del alumno, el que recibía. Cabe decir que, lógicamente, el alumno era un actor y no recibía ninguna descarga, pero actuaba, gritaba y hacía ver que sufría. El resultado fue muy claro. El 65% de los que participaron como maestros llegaron a presionar el botón de 450 voltios. Eso sí, hay que decir que muchos de ellos estaban incómodos, preguntaban al experimentador, se intentaban asegurar si eso les haría daño, pero acababan presionando ese botón a pesar de sentirse incómodos. Más de 50 años después de este experimento se volvió a replicar y los resultados fueron exactamente los mismos. Más del 50% de los que hicieron de maestros llegaron a apretar el botón de 450 voltios, letal para cualquier persona. Así pues, la conclusión de Milgram tenía sentido: el desapego a la víctima, la presencia de una autoridad al lado o cerca que le seguía dando órdenes todo el rato y la presencia de otras personas que estaban en la misma situación aumentaba la probabilidad de que una persona pudiera llegar a causar la muerte a un indefenso. Es un experimento que sigue generando controversia. Es importante también decir que estas personas que acababan presionando el botón y matando supuestamente a un inocente, creían que eso que hacían lo hacían por un bien mayor, por un bien común, y firmemente pensaban que era lo correcto aquello que estaban haciendo. Muchos de los soldados o ciudadanos
alemanes de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, también se convencieron y creyeron que estaban haciendo algo digno y noble. Lógicamente eso no exculpa a nadie ni justifica a nadie, pero nos lleva a la conclusión de que cuidadosos tenemos que ser con nuestras creencias, especialmente aquellas que nos separan, que discriminan y que nos llevan a realizar prejuicios sobre personas que no conocemos simplemente por su raza, su religión, su orientación sexual o lo que sea.